Mi madre me desinvitó de su boda porque me parezco a mi papá. Mi novio no te quiere ahí, pero cuando mis tres hermanos se enteraron de la traición, ninguno fue a la boda, y la dejaron sola en el altar. Tengo 18 años, acabo de terminar la secundaria hace unos meses, y honestamente no sé ni por dónde empezar con esto porque todavía me cuesta creer que todo esto realmente pasó. La cosa es que mi mamá se va a casar. Bueno, ya se casó técnicamente, hace como 2 semanas, y yo no estuve ahí. Pero no es que no pude ir o que estaba enferma o algo así, es que literalmente me desinvitaron de la boda. Sí, leíste bien. Mi propia madre me desinvitó de su boda porque su prometido, Steven, se siente incómodo conmigo. Y cuando digo que esta historia es un desastre, créeme que no estoy exagerando ni un poco. Supongo que debería empezar por el principio para que todo tenga sentido. Mis papás se divorciaron cuando yo tenía como 6 años. No recuerdo mucho de eso, la verdad. Solo que un día mi papá ya no vivía con nosotros y mi mamá estaba todo el tiempo enojada. Tengo 3 hermanos menores. Jordan, que tiene 16, Nathan, que tiene 14, y otro hermano menor. Y todos vivíamos con mi mamá la mayor parte del tiempo, ya sabes, el arreglo típico de custodia donde estábamos con ella durante la semana, y con mi papá los fines de semana, o algo así. Yo soy la única hija, la única que salió a mi papá físicamente según todo el mundo. Y aparentemente eso se convirtió en un problema gigante años después. Pero en ese momento yo no tenía ni idea. Mi relación con mi mamá nunca fue súper cercana, ¿sabes? Como que siempre sentí que había una distancia ahí que no entendía. Ella era mucho más cariñosa con mis hermanos, especialmente con el menor, y yo siempre pensé que tal vez era porque ellos eran más pequeños, o porque yo era la única chica y simplemente no conectábamos o algo así. Me decía a mí misma que era normal, que todas las mamás tienen diferentes relaciones con cada hijo, pero en el fondo siempre hubo esa vocecita que me decía que algo no cuadraba. Cuando intentaba hablar con ella sobre cosas importantes, como que realmente hablar de cosas profundas, sentía que hablaba con una pared. Ella me escuchaba, pero no me escuchaba. ¿Me explico? Como que físicamente estaba ahí, pero emocionalmente era como si estuviera a kilómetros de distancia. Hace como 2 años mi mamá empezó a salir con Steven. Al principio todo parecía normal. O sea, él venía a la casa, era educado. Mis hermanos y yo lo tratábamos bien porque, bueno, queríamos que mi mamá fuera feliz. No era nuestro papá, y nunca lo iba a hacer, pero tampoco íbamos a ser esos niños horribles que hacen la vida imposible a la nueva pareja de su mamá. Yo tenía como 16 años en ese momento y estaba en mis propias cosas, la escuela, mis amigas, tratando de decidir qué iba a hacer después de graduarme, entonces no le prestaba tanta atención a la relación de mi mamá. Pero mirando hacia atrás, debí haberlo visto venir, debí haber notado las señales. Steven empezó a pasar más y más tiempo en la casa, y lentamente empecé a notar que cada vez que yo entraba a una habitación donde él estaba, el ambiente se ponía raro, como que él se ponía tenso o encontraba una excusa para irse a otro lado. Al principio pensé que tal vez era solo mi imaginación, o que él era tímido o algo así, pero luego empezó a hacer comentarios. Nada súper directo, pero cosas como, vaya, realmente te pareces a tu padre, o tienes los mismos gestos que tu papá, y lo decía con un tono que no era precisamente agradable. Mi mamá nunca decía nada cuando él hacía esos comentarios, solo se quedaba callada o cambiaba de tema rápidamente. Las cosas siguieron así por un tiempo. Steven cada vez más integrado en nuestra vida, mi mamá cada vez más enfocada en él, y yo cada vez más sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Hace como un año anunciaron que se iban a casar, y todos dijimos, felicidades y eso, porque ¿qué más íbamos a decir? Mi mamá parecía feliz, o al menos eso quería creer, y yo pensé que, bueno, si ella está feliz entonces supongo que está bien. Empezaron a planear la boda, hablaban de eso todo el tiempo, y yo asumía, obviamente, que yo iba a estar ahí. Digo, soy su hija, ¿no? Nunca pasó por mi cabeza ni por un segundo que podría ser diferente. Todo explotó hace como 3 meses. Yo estaba en la casa, en la cocina preparándome algo de comer, y mi mamá estaba en la sala hablando por teléfono con alguien sobre los detalles de la boda. Hablaba de la comida, de las flores, de cuántas personas iban a ir, y yo estaba ahí escuchándola a medias mientras preparaba mi sándwich. Entonces escuché que decía algo sobre que iban a ser solo adultos en la recepción, que querían algo elegante, y yo pensé, ok, eso tiene sentido. O sea, mis hermanos menores no van a estar en la fiesta hasta tarde, pero luego va a haber una ceremonia antes donde todos vamos a estar, ¿no? Terminó su llamada y vino a la cocina, y yo aproveché para preguntarle sobre mi vestido para la boda, que si ella quería que fuéramos juntas.
a comprarlo o si podía ir yo sola con una amiga, cosas normales que una hija le pregunta a su mamá sobre una boda. Se quedó callada por un momento que se sintió eterno, y luego me dijo, Ashley, necesitamos hablar sobre eso. Se sentó en la mesa de la cocina, y yo me senté frente a ella, y juro que en ese momento algo en mi estómago se retorció porque su cara, su tono, todo me decía que lo que venía no iba a ser bueno. Me dijo que Steven y ella habían estado hablando, y que habían decidido que la boda iba a ser algo íntimo, solo personas muy cercanas, y que Steven se sentía incómodo con la idea de que yo estuviera ahí. Literalmente así me lo dijo, que él se sentía incómodo conmigo. Le pregunté por qué había hecho yo, y ella me explicó, con una calma que todavía me pone furiosa cuando lo pienso, que era porque me parezco mucho a mi papá, y que mi presencia le recordaba a Steven el matrimonio anterior de mi mamá, y que eso le generaba sentimientos negativos, que no quería tener en su día especial. Me quedé ahí sentada sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿En serio me estaba diciendo que no podía ir a su boda porque mi cara, literalmente mi cara, le molestaba a su prometido? Le dije que eso era ridículo, que yo no tenía la culpa de parecerme a mi papá, que era mi mamá, y que cómo podía siquiera considerar no invitarme a su boda por algo tan absurdo. Ella me dijo que lo entendía, que sabía que era difícil para mí, pero que necesitaba que yo entendiera que este era un día importante para ella, y que quería que todo fuera perfecto, perfecto, como si mi presencia fuera a arruinar su día perfecto. Entonces le pregunté sobre mis hermanos, y ella me dijo que ellos sí iban a estar, que Steven no tenía problema con ellos porque no se parecían a mi papá. O sea, ¿puedes creerlo? Mis 3 hermanos iban a estar en la boda de nuestra mamá, pero yo no porque tuve la mala suerte de heredar la cara de mi papá. Le dije que eso no era justo, que no tenía sentido, y ella solo seguía repitiendo que necesitaba que yo fuera comprensiva, que cuando yo fuera mayor lo iba a entender. Toda esa basura que los adultos dicen cuando saben que están haciendo algo horrible pero no quieren admitirlo. Pero espera, porque se pone peor. Mi cumpleaños es a finales de noviembre, y la boda estaba planeada para el 29 de noviembre, entonces básicamente el día después de mi cumpleaños. Habíamos hablado de hacer algo chico para mi cumpleaños. Nada grande, tal vez salir a cenar con la familia o algo así. Y yo había asumido que lo haríamos el día de mi cumpleaños, y luego al día siguiente sería la boda. Pero mi mamá me dijo que habían decidido irse de luna de miel inmediatamente después de la boda, que ya habían comprado los boletos y todo. Entonces mi cumpleaños iba a tener que esperar hasta que ellos regresaran, como en 2 semanas. Le dije que estaba bien, que entendía que la boda era importante, pero ella ni siquiera pareció registrar lo que eso significaba, que básicamente mi cumpleaños número 18, que se supone que es importante, iba a pasar completamente desapercibido porque coincidía con sus planes de boda y luna de miel. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cuarto pensando en todo, en todos los años que había pasado sintiéndome como la hija a medias, en todas las veces que mi mamá había priorizado a mis hermanos sobre mí, en todas las conversaciones que había intentado tener con ella que terminaban en nada. Y me di cuenta de que esto no era nuevo. Esto no era solo sobre Steven. Esto era el patrón de toda mi vida con ella. Ella nunca había realmente conectado conmigo. Nunca había hecho el esfuerzo de conocerme o entenderme, y ahora estaba dispuesta a excluirme de uno de los días más importantes de su vida, porque su prometido no podía lidiar con el hecho de que yo existo y me parezco a mi papá. A la mañana siguiente bajé y Steven estaba ahí, desayunando como si nada. Mi mamá estaba preparando café, y mis hermanos estaban viendo la tele. Me senté en la mesa y miré a mi mamá, y le dije que necesitábamos hablar de verdad, como realmente hablar sobre nuestra relación, porque yo sentía que ella nunca había hecho un esfuerzo real por conectar conmigo. Le dije que me sentía como si siempre hubiera sido menos importante que mis hermanos, como si ella nunca me hubiera visto realmente, y que lo de la boda era solo la confirmación final de algo que yo había sentido toda mi vida. Steven se metió en la conversación antes de que mi mamá pudiera responder. Me dijo que estaba siendo dramática, que mi mamá me amaba, y que yo estaba convirtiendo todo en algo sobre mí, cuando se suponía que era sobre ellos y su día especial. Le dije que no estaba hablando con él, que esto era entre mi mamá y yo, y él se puso de pie, y me dijo que mientras yo viviera bajo su techo, bajo el techo de mi mamá técnicamente, pero ya sabes, ¿aló? Que iba. Tenía que respetar sus decisiones y sus sentimientos. Mi mamá no dijo nada, solo se quedó ahí parada con su taza de café mirando el piso, y eso fue lo que más me dolió, que ni siquiera me defendió. Le dije a Steven que no era su lugar meterse en una conversación entre mi mamá y yo, y él básicamente explotó. Me dijo que si no me gustaba cómo eran las cosas podía irme, que ya tenía 18 años, y técnicamente era adulta,
entonces nadie me estaba obligando a quedarme. Mi mamá seguía sin decir nada, y yo la miré esperando que dijera algo, que le dijera que se calmara, que esto era su hija, pero nada. Entonces me levanté, subí a mi cuarto, empaqué lo más importante en una mochila, y le mandé un mensaje a mi papá diciéndole que necesitaba que viniera por mí. Mi papá llegó como en 20 minutos, y cuando bajé con mi mochila Steven estaba en la sala con los brazos cruzados y mi mamá estaba llorando. Mis hermanos estaban confundidos. Jordan me preguntó, ¿qué estaba pasando? Y yo le dije que les explicaría después, pero que necesitaba irme. Mi papá entró, vio la escena, y le preguntó a mi mamá qué había pasado. Ella empezó a explicarle su versión, que yo había sido irrespetuosa con Steven, que había hecho un drama por nada, que no entendía lo difícil que era todo esto para ella. Mi papá la escuchó, luego me miró a mí, y yo le conté todo, lo de la boda, lo de mi cumpleaños, lo de que ella nunca había conectado conmigo realmente. Mi papá se puso furioso, y cuando digo furioso, digo que nunca lo había visto así. Le dijo a mi mamá que cómo se atrevía a excluir a su propia hija de su boda por algo tan absurdo. Que qué clase de madre hace eso. Que ella debería estar defendiéndome, no dejando que su prometido me echara de la casa. Steven intentó meterse, y mi papá básicamente le dijo que se callara, que esto no tenía nada que ver con él, que él era el problema aquí, no yo. Nos fuimos de ahí. Y recuerdo que en el auto mi papá me dijo que no tenía que volver a esa casa nunca más si no quería, que podía quedarme con él todo el tiempo, que él siempre iba a estar de mi lado. Los siguientes días fueron raros. Mis hermanos me llamaban y me mandaban mensajes preguntándome qué onda, y yo les expliqué todo. Jordan, el de 16, se puso súper enojado cuando se enteró de todo. Me dijo que no podía creer que mamá hubiera hecho eso, que él tampoco iba a ir a la boda si yo no estaba invitada. Nathan, el de 14, estaba más conflictuado. Él siempre ha sido como el pacificador de la familia, y podía notar que estaba dividido entre apoyarme y no querer causar más problemas. Mi hermano menor no entendía bien qué pasaba, pero sabía que algo estaba mal. Mi mamá me llamó como 2 días después de que me fui. No se disculpó por nada de lo que había pasado. Solo me dijo que necesitaba que yo regresara porque mis hermanos estaban confundidos y alterados. Le dije que no iba a regresar, que me iba a quedar con mi papá. Y ella empezó a llorar diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que estaba poniendo a mis hermanos en mi contra. Le dije que ella había destruido nuestra relación mucho antes de esto, que esto era solo el momento en que yo finalmente lo vi claramente. Colgó sin decir nada más. Una semana después, Jordan me llamó y me dijo que había hablado con mamá sobre la boda, y que él tampoco iba a ir. Le había dicho que no se sentía bien siendo parte de algo donde su hermana estaba siendo excluida de esa manera, que le parecía horrible, y que no quería apoyar eso. Mi mamá aparentemente se puso histérica. Le dijo que yo lo había manipulado, que yo estaba tratando de arruinar su boda, toda esa mierda. Nathan también decidió que no iba a ir, aunque podía notar que le costaba mucho más tomar esa decisión porque él odia el conflicto. Hasta mi hermano menor dijo que no quería ir si sus hermanos mayores no iban. Mi mamá me culpó a mí, obvio. Me mandó como 1000 mensajes diciendo que había volteado a todos sus hijos en su contra, que era mi culpa que su boda se estuviera desmoronando, que yo era egoísta y manipuladora, y un montón de cosas más. No le respondí a ninguno de esos mensajes, porque la verdad es que no tenía nada que decirle. No había volteado a nadie en su contra. Mis hermanos habían tomado sus propias decisiones basándose en lo que ellos creían que era correcto, y si eso significaba que no iban a estar en su boda, pues esas eran las consecuencias de sus acciones, no las mías. Como 2 semanas antes de la boda, mi mamá apareció en la casa de mi papá. Tocó la puerta y mi papá abrió, y ella le preguntó si podía hablar conmigo. Él me preguntó si quería hablar con ella, y yo dije que sí, aunque honestamente no sabía qué esperar. Salí, y ella estaba en el porche. Se veía cansada y estresada, y por un segundo pensé que tal vez finalmente iba a disculparse de verdad, que iba a admitir que había estado mal y que iba a intentar arreglar las cosas. Me dijo que entendía que yo estaba enojada, pero que necesitaba que viera las cosas desde su perspectiva, que Steven era importante para ella, y que ella merecía ser feliz. Le dije que yo nunca había dicho que ella no merecía ser feliz, pero que su felicidad no debería venir a costa de su relación conmigo. Ella me dijo que tal vez después de la boda, cuando las cosas se calmaran, podríamos ir a terapia juntas, o algo así, intentar reconstruir nuestra relación. Le pregunté si me estaba invitando a la boda, y ella se quedó callada por un momento largo, y luego me dijo que sería mejor que no, que Steven todavía se sentía incómodo, y que no quería empezar su matrimonio con esa tensión. Le dije que entonces no teníamos nada más de qué hablar.
Me dio este discurso sobre que algún día cuando yo fuera madre lo iba a entender, que las decisiones difíciles que los padres tienen que tomar, y yo solo le dije que esperaba nunca entender cómo una madre puede excluir a su propia hija de algo tan importante por razones tan superficiales. Ella se fue después de eso, y no volvimos a hablar hasta después de la boda. Steven me mandó un mensaje como una semana antes de la boda. Me decía que todo esto era mi culpa, que yo había manipulado a mis hermanos para que no fueran, que estaba arruinando el día más importante de la vida de mi mamá, y que lo mínimo que podía hacer era disculparme y convencer a mis hermanos de que fueran. Lo bloqueé sin responderle porque honestamente no tenía la energía para lidiar con su basura. Mi mamá hizo un último intento desesperado como 3 días antes de la boda. Le pidió a mi papá que fuera a la boda, tipo como invitado o algo así, y mi papá básicamente le dijo que estaba loca si pensaba que él iba a ser parte de ese circo. Le dijo que ninguno de nosotros iba a estar ahí validando la manera en que me había tratado, y que ella necesitaba aceptar que esto era consecuencia de sus propias decisiones. Ella le colgó. El día de la boda llegó. Era 29 de noviembre, el día después de mi cumpleaños, que básicamente pasó sin celebración real, más allá de que mi papá me llevó a cenar a mi restaurante favorito y me compró un pastel pequeño. Ese día me quedé en la casa de mi papá con mis 3 hermanos. Vimos películas, comimos pizza, tratamos de actuar como si fuera un día normal, aunque todos sabíamos lo que estaba pasando en otro lado de la ciudad. Jordan estaba enojado todo el día. Nathan estaba callado y claramente incómodo con toda la situación, y mi hermano menor solo quería jugar videojuegos y olvidarse de todo. Como una semana después de la boda, recibí un mensaje de un número desconocido. Era una foto de mi mamá y Steven en su boda. Se veían felices, ella con su vestido blanco y él con su traje, sonriendo a la cámara. No había ningún texto, solo la foto. No sé quién me la mandó. Tal vez fue mi mamá desde un número diferente. Tal vez fue algún familiar que estuvo ahí y pensó que debería verla, no sé. La miré por unos segundos y luego la borré. Bloqueé el número y seguí con mi día. Han pasado como 2 semanas desde la boda ahora, y mi mamá ha intentado contactarme un par de veces. Mensajes superficiales sobre que deberíamos hablar, que extraña a sus hijos, que quiere que volvamos a ser una familia, pero nunca una disculpa real, nunca un reconocimiento de que lo que hizo estuvo mal. Solo este deseo vago de que las cosas vuelvan a ser como antes, sin tener que hacer el trabajo real de reparar el daño que causó. No le he respondido, y honestamente no sé si lo voy a hacer. Mis hermanos tampoco han hablado mucho con ella. Jordan todavía está súper enojado. Nathan está tratando de mantener algún tipo de relación, pero está difícil. Y mi hermano menor no entiende del todo qué onda, pero sabe que las cosas cambiaron. Supongo que la parte más triste de todo esto no es ni siquiera la boda. Es darme cuenta de que la relación que yo pensaba que tenía con mi mamá nunca fue realmente lo que yo creía. Siempre supe que había distancia entre nosotras. Siempre sentí que algo no estaba bien, pero me decía a mí misma que era normal, que así son algunas relaciones madre-hija. Pero esto me demostró que no era solo distancia, era que ella realmente nunca me vio como una prioridad, nunca me vio como alguien por quien valiera la pena pelear o defender. Eligió a un hombre que básicamente me odia porque me parezco a mi papá sobre su propia hija, y eso dice todo lo que necesito saber sobre dónde estoy en su lista de prioridades. Estoy viviendo con mi papá ahora de forma permanente, básicamente. Mis hermanos pasan más tiempo aquí también, aunque técnicamente todavía tienen que ir a la casa de mamá algunos días por el acuerdo de custodia. Mi papá ha sido increíble a través de todo esto. Me ha apoyado completamente. Me ha dicho que puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite, que va a pelear por la custodia completa de mis hermanos menores si es necesario. Me ha ayudado a empezar a buscar universidades, a planear mi futuro, cosas que mi mamá debería estar haciendo conmigo pero no está. No sé qué va a pasar con mi relación con mi mamá a largo plazo. Parte de mí, una parte muy pequeña y probablemente tonta, todavía tiene esperanza de que algún día ella se despierte y se dé cuenta de lo que hizo, de que me dé una disculpa real y genuina, y que podamos empezar a reconstruir algo. Pero la mayor parte de mí sabe que eso probablemente no va a pasar, que ella va a seguir con su vida con Steven, y va a seguir viéndome a mí como la hija problemática que arruinó su boda perfecta, y eventualmente voy a tener que hacer las paces con el hecho de que mi mamá simplemente no es la persona que yo necesitaba que fuera. Por ahora estoy tratando de enfocarme en las cosas que puedo controlar. Voy a empezar la universidad. El año que viene, estoy trabajando medio tiempo para ahorrar dinero. Estoy pasando tiempo con mis hermanos y con mi papá, construyendo las relaciones que realmente importan. Jordan me dijo hace unos días que estaba orgulloso de mí por mantenerme firme, por no dejar que mamá me hiciera sentir mal por sus propias decisiones,
y eso significó mucho para mí. Nathan está empezando a entender mejor toda la situación ahora que ha tenido tiempo de procesarla, y aunque todavía es difícil para él, puedo ver que está empezando a darse cuenta de los patrones que yo había visto por años. Cumplo 19 en un año, y la verdad es que no sé si mi mamá va a estar ahí para ese cumpleaños o para cualquier otro momento importante de mi vida después de esto. Y eso duele, no voy a mentir. Duele muchísimo saber que tu propia madre está dispuesta a sacrificar su relación contigo por un hombre que ni siquiera puede lidiar con el hecho de que existes. Pero también hay algo liberador en, finalmente, ver la situación claramente, en dejar de hacerme excusas por su comportamiento, en dejar de culparme a mí misma por la distancia que siempre hubo entre nosotras. No estoy diciendo que estoy bien del todo, porque no lo estoy. Hay días en que extraño a mi mamá, o más bien extraño la idea de lo que mi mamá podría haber sido si las cosas fueran diferentes. Hay días en que me pregunto qué hice mal, aunque racionalmente sé que no hice nada malo. Y hay días en que solo estoy furiosa, absolutamente furiosa con ella por elegir de la manera en que eligió. Pero también hay días buenos, días en que me siento fuerte y segura de mi decisión de no dejar que me trate así, días en que me siento agradecida por tener a mi papá y a mis hermanos y a las personas que realmente me valoran. Así que sí, esa es mi historia. Mi mamá se casó sin mí hace 2 semanas, y honestamente no sé si alguna vez voy a perdonarla completamente por eso o por todo lo que llevó a ese momento. Pero lo que sí sé es que merezco mejor que lo que ella me estaba dando, y que está bien alejarme de relaciones que me hacen sentir menos que valiosa, incluso si esa relación es con mi propia madre. Y tal vez eso es suficiente por ahora.